En el apartado 3 se pide seleccionar el terreno de apoyo más adecuado entre el 1 y el 2, teniendo en cuenta que el asiento máximo es de 40 milímetros. Para el caso del terreno 2, que es un terreno de arcilla, se considerará que el asiento instantáneo es el 35% del asiento total. Además, se recuerda que el cálculo del asiento en los dos terrenos no se puede hacer mediante el método simplificado, sino que mediante los métodos más concretos, más específicos, que se han explicado en la teoría. En primer lugar, recordamos que el terreno 1 se ha clasificado según el sistema unificado como SM y está formado por arenas medias, finas y limos no plásticos. En este tipo de suelos, el asiento se puede calcular mediante la expresión o el método de Borland y Borbidge, cuya expresión se indica a continuación. En primer lugar, de esta expresión se determina F sub i, que es un factor de corrección para tener en cuenta la presencia de un sustrato rocoso, como es este caso, cerca de la zona o del plano de apoyo de la cimentación. Para tener en cuenta entonces esta presencia, se calcula la zona de influencia de la cimentación Z sub i, que es B a la 0,75. En esta zona de influencia de la cimentación se considera que se produce el 75% del asiento total de la cimentación. Entonces, sustituyendo valores, se tendría 5 a la 0,75, que, como podemos observar en la figura, es inferior a la distancia desde el plano de apoyo de la cimentación hasta el sustrato rocoso. Por lo tanto, en este caso, se considera que este sustrato no afecta al asiento de la cimentación y el factor de corrección, en consecuencia, se toma de valor la unidad. El factor de corrección F sub S es un factor que tiene en cuenta la forma de la cimentación. En nuestro caso, se trata de una cimentación rectangular de 5 por 50 metros. Por lo tanto, sin más que sustituir los valores de B y L por 5 y 50 metros respectivamente, se obtiene finalmente un factor F sub S, cuyo valor es 1,4872. Q' sub B, presión efectiva bruta, sería la presión bruta menos la presión intersticial, siempre a nivel del plano de apoyo de la cimentación. Como el nivel freático está muy por debajo de la cimentación, la presión total bruta y la presión efectiva bruta coinciden y tienen como valor 75 kN por metro cuadrado. I sub C, índice de compresibilidad, es un factor que tiene en cuenta el número de golpes en el ensayo SPT. Simplemente sustituyendo valores, teniendo en cuenta que el número de golpes en el ensayo SPT es de 10, obtendríamos un índice de compresibilidad de 0,0681. Finalmente, como la cimentación se encuentra en el fondo de una excavación, hay que hacer una corrección a la expresión del asiento instantáneo. Esta corrección depende de la relación entre Q' sub B y sigma' V0. En nuestro caso, Q' sub B lo acabamos de calcular y vale 75 kN por metro cuadrado. En cuanto a la tensión efectiva vertical a nivel del plano de apoyo de la cimentación, utilizando la ley de Terzaghi, será la tensión vertical total, gamma por h de la excavación, menos la presión intersticial, que a ese nivel es 0. Sustituyendo valores nos daría 17 kN por metro cuadrado. Entonces, como Q' sub B es mayor que sigma' V0, en la expresión del asiento instantáneo hay que sustituir este valor de Q' sub B por Q' sub B menos 2/3 de sigma' V0. Entonces, la expresión del asiento instantáneo quedaría ahora como se indica en la imagen. Y sustituyendo valores para cada uno de los factores que hemos obtenido, F sub I1, F sub S 1,4872, Q' sub B 75, sigma' V0 17 e I sub C 0,0681, se obtiene un asiento instantáneo bajo el centro de la cimentación en milímetros de valor 19,89. El asiento total o asiento final se obtiene multiplicando este asiento instantáneo por 1,5. Por lo tanto, 1,5 por 19,89 nos daría 29,84 milímetros, que, como podemos observar, es inferior al asiento máximo o admisible establecido en el proyecto, que es de 40 milímetros.
En definitiva, esta cimentación se puede construir en este terreno transmitiendo esta carga de 75 kN/m² y cumple perfectamente las condiciones de asiento establecidas. Ahora este procedimiento lo utilizamos para determinar el asiento en el terreno 2, que se trata de una arcilla. Este terreno es un terreno de baja permeabilidad y se encuentra saturado, tal como indica en el enunciado. Por lo tanto, la expresión a utilizar es la de la propia teoría de elasticidad. Para calcular el valor de C sub S, echamos mano de la siguiente tabla, que nos proporciona ese valor, pero bajo una esquina del área rectangular, en este caso flexible, que es lo que tenemos. Es decir, nos proporciona un valor similar a como ocurría en el caso del abaco de Fadún, también bajo uno de los vértices. Entonces el procedimiento a realizar es muy similar. Hay que dividir el área de la cimentación, la base de la cimentación, en 4 partes iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el asiento del rectángulo 1, el asiento que produce en el centro de gravedad el rectángulo 1. Luego, multiplicando por 4, tendremos el asiento instantáneo total. Ese valor de C sub S le llamamos C sub S1 y, como decimos, se obtendrá el asiento instantáneo del rectángulo 1. Para calcularlo necesitamos entrar con el valor de H. H, recordemos que es la distancia entre el plano de apoyo de la cimentación y el sustrato rocoso, en nuestro caso 5 metros. Y luego tenemos que entrar con las dimensiones, pero del rectángulo 1, que son la mitad. B sub 1 igual a 2,5 metros y L sub 1 igual a 25 metros. Calculamos H entre B para entrar en la tabla, que sería 2, y L o L1 entre B, B1, 25 entre 2,5, que sería 10. Bien, pues entramos con HB entre 2, L entre B igual a 10 y se obtiene un valor de C sub S igual a 0,26, es decir, C sub S de este rectángulo 1 sería 0,26. Como ya disponemos de todos los datos, pues calculamos el asiento instantáneo de este rectángulo 1, sin más que sustituir los valores que nos han dado en el enunciado y los que hemos obtenido. C sub S1 0,26, Q 75, B sub 1 2,5, el coeficiente de Poisson se toma 0,5 para este tipo de suelos y el módulo de elasticidad sin drenaje 20 meganewtons por metro cuadrado, es decir, 20.000 kilonewtons por metro cuadrado. Sustituyendo y haciendo operaciones, se obtiene finalmente un asiento para este rectángulo 1 de 1,828 milímetros. Y el asiento total sería 4 veces este asiento del rectángulo 1, 4 por 1,828, sería un total de 7,31 milímetros. Con esto hemos calculado el asiento instantáneo, que nos dice el enunciado que es el 35% del asiento total. Por lo tanto, el asiento total sería S sub I entre 0,35 y sustituyendo valores, 7,31 entre 0,35 nos daría un valor de 20,89 milímetros. Este valor también es inferior al asiento máximo admisible para la obra, que es de 40 milímetros. Por lo tanto, en este terreno de arcilla también se podría hacer la obra sin ningún problema. Recordemos que para el terreno 1 se había obtenido un asiento total de 29,84 milímetros. Como se puede observar de los resultados obtenidos, los dos terrenos son perfectamente adecuados para realizar esta construcción, porque en ambos el asiento es inferior al máximo. No obstante, como en el terreno 2 se produce un asiento menor, pues este es el más adecuado de los dos propuestos.